El próximo lunes 7 de octubre, el Movimiento Nacional Taxista realizará una rodada con aproximadamente 150,000 transportistas en manifestación por la falta de acuerdos con los gobiernos federal y locales en 28 estados, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México. Los transportistas agremiados reclaman que las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación y los gobiernos locales no han surtido efecto positivo para sus demandas, principalmente en materia de regulación para el transporte privado por aplicación. Berzaín Miranda Borrás, presidente del Movimiento Nacional Taxista, destacó que el objetivo no es cerrar vialidades y pidió comprensión a la ciudadanía. Lamentamos y queremos disculparnos ante la ciudadanía que estamos conscientes del efecto que representa una movilización. Por parte del Consejo Directivo, ellos quieren cerrar vialidades, cerrar carreteras, cerrar calles. Nosotros le hemos pedido que no lo hagan para no afectar a terceros, porque estamos conscientes que la ciudadanía no tiene por qué pagar los platos rotos. Destacaron que el desinterés por resolver los problemas del gremio taxista son principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México. En respuesta, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que a través de la Secretaría de Movilidad, el diálogo con los transportistas se mantiene abierto. Por parte de nosotros, la mesa siempre va a estar abierta. Nosotros, el diálogo siempre es la bandera que usamos para cualquier movilización, cualquier ciudadano que quiera hablar con el gobierno, la puerta está abierta. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.